Dios les bendiga a todos. Es un privilegio para mí poder estar en este podcast junto al Pastor Salvador. Mi nombre es Douglas Rodríguez y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y con la ayuda del Pastor Salvador que me acompaña esta tarde, que voy a dejar que se presente y que nos salude. Vamos a hablar sobre la identidad cristiana en la juventud. ¿Cómo está, Chamba? Bien, bien, gracias. Gracias por la oportunidad también de poder ser parte de este podcast. Creo que es bien importante que toquemos temas de esta índole porque realmente creo que la generación que está hoy siendo cristiana prácticamente son jóvenes. O bueno, podrían ser como adultos jóvenes, ¿verdad? Que trabajan y que ya son independientes a sus padres, pero que de alguna otra forma todavía los consideramos jóvenes. Sí, yo creo que eso es muy importante de entender porque creo que hoy los adolescentes o los niños, podría decirse, asimismo no se consideran como parte de una iglesia ahora, y en las iglesias se está dando mucho el tema de que separan a los jóvenes de los adultos, y entonces un joven, por ejemplo, le cuesta adorar en un culto de adultos, y, y un adulto se ve poco identificado en un culto de jóvenes. Y eso quizás me lleva a preguntarme algo, Chamba, y es ¿qué significa ser un joven cristiano pero en la sociedad actual? Y es que quizás lo que mencionas, hay un error cultural de creer que la iglesia puede ser como seccionada entre gente adulta o niños, porque realmente los adolescentes son la iglesia de hoy. Sin embargo, nos cuesta mucho a veces tener sentido común como para pedirle al Señor que refresque un evangelio que no sea capaz de que llegue a todo público. Imagínate, eh, antes a Juan el Bautista, las multitudes que lo seguían cuando lo iban a oír predicar, y Juan el Bautista no tenía iglesia de niños, o sea, no, los papás no tenían el tiempo de decir, bueno, vamos a ir a predicar al profeta Juan, así que niños, ustedes quédense en este lado del barranco, aquí en el desierto, y no se podía. Yo creo que parte de la astucia que el Espíritu Santo nos puede dar como pastores o como líderes es que el mensaje pueda ser sencillo. Entonces, los jóvenes, para mí, dentro de lo que he visto, creo que estamos pasando una etapa generacional bien compleja porque cuando yo era joven, cuando yo era joven, los jóvenes de la iglesia éramos prácticamente los hijos de los hermanos de la iglesia, que comprendíamos edades de los 13 a los 16, 17, 18 años. Sin embargo, hoy tenemos jóvenes en la iglesia que prácticamente son desde los 15 años hasta como los 25, hasta los casi 30, que porque no se han casado y algunos de ellos son independientes, trabajan. Y puedo ver que la diferencia que hay ahora entre un culto de jóvenes de mi tiempo a un culto de jóvenes de este tiempo, yo podría definir que yo no tenía cultos de jóvenes, yo tenía cultos de niños a los cultos de jóvenes que tenemos ahora. Entonces, creo que es bien importante que nosotros podamos quizás entender o ser bastante intencionales con la juventud que realmente tenemos hoy como iglesia. Ahora, hablando de la identidad, porque mencionabas un punto bien importante, que es que vos te identificás, valga la redundancia, con los cultos que hacían, vos decís en tu tiempo, a pesar de que yo no considero que estés tan viejo, Claro. pero hay un cambio generacional, como lo estabas hablando, y hay un cambio incluso de cultura que quizás ha habido. ¿Y crees que esto se deba a la influencia de las redes sociales de hoy en día, que se han, por decirlo así, sumergido en la iglesia? Sí, un poco, pero es algo inevitable. Creo que eh, influencias siempre han existido, siempre, pero lo que nos dio las redes sociales es el poder de comunicarnos, ¿verdad? El poder de, de poder mostrar algo que a lo mejor está en lo íntimo y vamos a hablar, por ejemplo, antes podíamos, en los 90 pudo haber habido un avivamiento eh, en una ciudad de Estados Unidos y nadie se daba cuenta. Pero hoy a través de las redes sociales inmediatamente nos damos cuenta de todo. Ese movimiento va a generar una influencia, una presión en algún sentido. A veces esa presión, cuando es mal administrada,
viene a atropellar estatutos, pues, por ejemplo, lo que hablábamos del cambio generacional. No sé si vos te acordás, pero allá por los años 90 escuchar a Rojo era considerado rock. Y algunos lo consideraban satánico. Y cantar la canción de Goodbye, adiós, adiós, Goodbye, creo que se No, llama. no ¿Cómo hay se llama? condenación. No hay condenación, que si la ponías al revés, Bueno, tenía un mensaje oculto. Pero la versión punk, supuestamente, Ajá. era Adiós, Goodbye. Ajá. Eso no se podía tocar porque se hacía demasiado desorden en la iglesia. Pero ahora tenemos bandas que realmente tocan rock. O sea, ya hay, digamos, más diversidad para la juventud de hoy día. Pero, ¿qué es lo que pasó? O sea, ese cambio generacional, a veces cuando la migración no se hace correctamente, atropella principios. Entonces, también el momento en que nosotros nos resistimos al cambio o nos resistimos a la presión que viene, también cometemos un error. Porque así como, bueno, vos sabés, los jóvenes están siendo influenciados por lo nuevo. Y digamos, un pastor antaño, que a lo mejor todavía siga con su estilo musical, con su literatura intacta, etcétera, tampoco puede llegar a ser, como te digo, no puede volverse intransigente, pues no. Tenemos hasta cierto punto que ser flexibles. Y esto va a permitir que la iglesia cambie. Ahora, podrías quizás considerar, lo vamos a poner así, que todo esto que me has estado hablando sobre el cambio generacional, la flexibilidad que como cristianos mayores lo podemos decir, aunque quizás no tenemos 50, 60 años, pero sí ya estamos quizás a la mitad de una vida, por decirlo así, porque ya estamos casi por los 30, por los 35 y cosas así. ¿Qué tanto afecta la flexibilidad que queremos sumergir dentro de la iglesia para que los jóvenes se sientan identificados? Pero qué tanto daño también podría hacerle a la identidad personal de cada joven, teniendo en cuenta que en nuestro tiempo, cuando escuchábamos a Rojo, escuchábamos quizás bandas como Seven, Kiosco, bandas así que sé que los jóvenes que nos van a ver quizás ni siquiera las conocen, pero a nosotros sí nos afectaba porque de repente yo veía a Manuel de Rojo y yo quería ser el bajista como él, correcto. Quería ser un buen bajista. De repente veía a Funky rapeando y decía, no, ya no quiero ser bajista, sino correcto. Que quiero rapear. Entonces, quieras o no, a pesar de que eran cosas positivas que estaban entrando en la iglesia, que era un cambio musical, que era un cambio de bastantes cosas a las que estábamos acostumbrados, pero quieras o no, indirectamente sí nos afectaban, porque un día yo quería ser rockero, otro día quería cantar reggaetón, otro día quería predicar como el predicador de moda, pero qué tanto ahora la flexibilidad que tenemos que tener dentro de la iglesia para que los jóvenes se sientan identificados pueden afectar, valga la redundancia, la identidad de cada uno de los jóvenes como tal que están buscando quiénes son. Es que creo que, bueno, hay dos puntos importantes como yo lo he percibido, digamos, en estos últimos años. Parte de lo que representa la unción de Elías es la conjunción de dos generaciones, porque cuando Elías suelta el manto a Eliseo, con Eliseo vino lo nuevo, pero fue Elías quien hizo el amarre de pasar de un profeta Samuel, digamos, y todo el tiempo de los reyes, a lo que venía de parte del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que a nosotros nos toca también, casi que como atalayas, el valorar tal vez lo antiguo, lo que nosotros tuvimos, lo que fueron los cimientos de la iglesia, lo que nos ayudó a no perdernos y a establecer identidad. Y aquí es importante que nosotros tal vez rescatemos el segundo punto. Es que no podemos ser ambiguos en nuestras expresiones de Cristo, ¿verdad? Porque la ambigüedad es nunca ser claro. Entonces, muchas veces la iglesia cae en ambigüedad porque quiere ganar al que no es cristiano. Pero cuando nosotros somos ambiguos, nosotros también estamos mandando un mensaje distorsionado a la persona que queremos ganar. Obviamente, si alguien quiere venir a Cristo es porque sabe o es consciente de que ya sus situaciones de vida no tienen solución y la única solución la tiene Cristo. Pero digamos, si en la iglesia encontramos una influencia ambigua donde un joven
a lo mejor su parámetro de identidad no es Cristo, sino, como hablábamos al principio, tal vez un artista o tal vez uno de los representantes del movimiento cristiano, por decir así. Esa persona tampoco, al no tener su imagen o al no tener su fundamento en Cristo, va a ser ambiguo. Entonces, cada vez que busquen respuestas en él, él no va a hablar con claridad. Entonces, yo creo que nuestro trabajo, digamos, como jóvenes o como adultos jóvenes dentro de la iglesia, es romper esa ambigüedad y decir, no, no, lo de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Por ejemplo, hoy se nos critica mucho por muchas cosas. Hay muchas dudas. Por ejemplo, la gente se pregunta si es pecado andar aretes, es pecado que un hombre se tatúe, si es pecado qué sé yo, que un hombre ande el pelo azul, rojo, amarillo, etcétera. Y vos sabés que hace 20 años esas preguntas tenían una respuesta. Sí, era pecado, Ajá, sí o sí. o sea, No, sí. no se podía estar en medio. Exacto. Pero ¿qué pasó en 20 años? Que ya la respuesta es ambigua. Porque ahora nosotros ya no decimos si sí ni no, sino que es como, bueno, es que depende de lo que te tatúes. O depende del por qué lo hagas. Ajá, correcto. Y entonces esa ambigüedad lo que está haciendo es prácticamente, no está diluyendo el evangelio, porque al final no se puede diluir el evangelio, pero sí termina confundiendo, porque imagínate, una iglesia que a lo mejor sí permita los tatuajes, los piercings, todo, etcétera, etcétera, que no estoy juzgando nada de eso, que conste. De repente otra iglesia que no lo permita, entonces los muchachos dicen, ¿por qué aquí sí y por qué allá no? O porque aquí no y allá sí. Entonces de repente esas prácticas siento yo que es lo que más nos está quitando identidad. ¿Crees que eso se deba a una mala interpretación? Porque yo recuerdo que en aquellos tiempos cuando recién salía, volvemos al tema anterior, salían grupos de rock, por ejemplo, empezaba esto del rap cristiano, comenzaba incluso la música electrónica cristiana, que al ver poca, porque antes no había redes sociales, pero comenzaban a ver ciertas imágenes, videos en DVD, si te acordás, y habían conciertos cristianos de música electrónica y las luces y toda la gente decía como que discoteca, como que acá. Pero yo recuerdo que un argumento muy usado, y no quiero meterme en si está o no está correcto, pero por eso te pregunto si se debe a una mala interpretación, porque recuerdo que un argumento muy usado que ocupaba la iglesia en ese tiempo es que somos como Pablo. Pablo decía, me hice de los judíos para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos. Y comenzaba un debate entre generaciones de que decía, en mi tiempo yo no necesité tatuarme o yo no necesité peinarme de esta forma para ganarme a la gente, pero estos tiempos son diferentes y comenzaba un cierto debate. Ahora, ¿será eso a causa de una mala interpretación o será que realmente estamos como romantizando el hecho de hacer nuestra voluntad hoy en día, de que si yo quiero pintarme el pelo de rojo, no me voy a meter en si está bien o está mal, pero lo voy a usar como excusa para decir, para que la gente vea que en Cristo no somos aburridos y que no sé? Entonces, ¿será que estamos cayendo en lugar de aportar a una iglesia con un cuerpo de Cristo unido? ¿Será que estamos convirtiéndonos en lo que decíamos hace poco, adorar a un Dios no falso, sino que hecho a nuestra imagen y a nuestra conveniencia? Es que es bien complicado hablar de cultura porque en teoría cada vez que una persona se convierte al evangelio se debería convertir a la cultura del reino. Y a veces como que nuestra cultura impera sobre la cultura del reino. Yo sé, hace algún tiempo, es cierto, estaba esa interpretación de decir, bueno, me hago como ellos para ganarlos. Ajá. Y luego es bien complicado porque nosotros tenemos que entender también que hay mucha gente que viene de un pasado. Por ejemplo, yo puedo entender a un cantante que de repente en su vida anterior se hizo muchos tatuajes, vino a Cristo y ahora sale tatuado cantándose, ok. Pero tenemos que entender algo, que si yo estoy esperando que la Biblia tenga un listado de cosas que yo tengo que hacer para agradar a Dios, entonces realmente yo no sigo a Dios por amor. O sea, si yo necesito un listado de normas, un manual de decir, esto sí, y
tiene que ser tan explícito, porque por ejemplo, la gente dice, es que la Biblia no dice que fumar sea pecado. Exacto. Y es cierto, es que no está explícito no está explícito en la Biblia, pero está implícito en que somos el templo del Señor. O sea, entonces, si yo necesito un manual, eso sería como declarártele a una muchacha y que la muchacha te diga, mira, sí puedes ser mi novio, pero aquí está el manual para que seas mi novio. Y en el manual dice todo, o sea, aún cómo le tenés que decir las expresiones de cariño. Por ejemplo, qué sé yo, lunes mandar un emoji de corazón con la palabra te amo a las 8:07 de la mañana. Y todo, entonces no hay oportunidad para la espontaneidad. Y eso también te haría caer en una trampa de ella nunca se va a dar cuenta si realmente la amas o solamente estás cumpliendo el manual. Entonces, si la iglesia espera cumplir un montón de normas explícitas en la Biblia, ellos también caen en el engaño de realmente aman a Dios. Porque si pierden la espontaneidad, digamos, hay algo que se llama santidad dentro de la Biblia. La palabra santidad no es una persona perfecta, sino una persona que vive apartado, o sea, que vive aparte. Entonces, si la iglesia, yo creo que hemos caído en ese engaño donde hemos llamado amor a cumplir un montón de normas, un montón de requisitos. Pero si te fijas, el amor hacia el prójimo se enfrió, el amor hacia la espontaneidad para ayudar a las personas se enfrió, pero nosotros decimos amar a Dios. Entonces yo creo que más que enseñarle ahora a un joven qué es pecado y qué no es pecado, etcétera, etcétera, debemos de regresar a enseñarle quién es Dios y que sea el Espíritu Santo quien ponga en ellos el querer, pues como el hacer, ¿verdad? Porque también hay llamados específicos. Dios, en el antiguo tiempo, Dios le dijo a un profeta que se casara con una prostituta. O sea, es una locura. Espero yo que no vuelva a pasar en estos días, pero ¿y si pasara? O sea, ya hay un antecedente bíblico, podría ser posible, bueno, pero es solo un ejemplo, pues. Sí, porque sumergirnos ahorita en hablar, por ejemplo, del caso de Oseas, que es quien se casó con la prostituta, nos abre puertas para un sinfín de preguntas que yo sé que sí o sí los jóvenes tienen. Y por ejemplo, aquí me das cabida, por decirlo así, para entrar a la siguiente pregunta, que es ¿qué papel juegan las relaciones sociales dentro de la identidad cristiana de un joven? Es que eso es el punto clave, porque no deberían de ser las redes sociales las que jueguen como punto clave para la identidad de la juventud, sino que debería de seguir siendo la Biblia. O sea, yo sé que ahora, hoy día, son las redes sociales las que juegan un papel importante. Ahora, disculpa que te interrumpa, sí hablamos de red, pero quizás más que todo hablando de relaciones sociales, quizás porque yo me manejo en un ambiente de escuela, digamos, soy un joven de 15 años, voy a noveno, a primer año de bachillerato, y muchas dudas que sé que a los jóvenes le han surgido, por ejemplo, es el hecho de si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me va a impedir juntarme, por ejemplo, con cierto tipo de personas? Si incluso la Biblia enseña que Jesús se juntaba con prostitutas, se juntaba con ladrones, con pecadores, etcétera, etcétera. Entonces, no debería de ser pecado. Entonces, hoy sé que hay padres inquietos por el tipo de relaciones en el que se manejan sus hijos y comienzan, yo no sé si te acordás, a nosotros nuestros padres nos decían, no te quiero ver con fulano de tal porque para mí él no es buena influencia para vos. Entonces, uno en aquel tiempo hacía caso, pero hoy yo que me manejo en un ambiente bastante de jóvenes en el trabajo, resulta muy difícil para ellos entender el por qué me prohíben juntarme con cierta persona. Entonces, de repente hay padres que llegan a decirme, no me lo deje juntarse con fulano, no me lo deje juntarse con fulana. Pero la pregunta de los jóvenes cuando uno los regaña no es por qué mi papá es así, sino por qué no me permiten juntarme si es un humano igual que yo, si estoy queriendo relacionarme con una persona. Entonces, les surge la duda, ¿qué tanto juega un papel importante el hecho de la relación social que yo pueda tener con cierta clase de persona a mi identidad cristiana? Porque Oseas, sí tenemos el caso de Oseas, pero Oseas no se dejó contaminar en ningún momento. Sí, entiendo. Yo pensé redes sociales. Bueno, es que Dios nos diseñó para influenciar. Todos somos influencia.
todos, ya sea una influencia positiva o una influencia negativa, pero todos somos influencia. Una de las cosas que podría tal vez funcionarnos un poco es concientizar a nuestros jóvenes ese grado de influencia que tenemos, tanto como cristianos como alguien más puede tener una influencia sobre nosotros. De hecho, existe, como vos decías al principio, la gente no quiere luces en los templos porque según ellos es una influencia que viene de una discoteca y automáticamente lo creen así. No saben que a lo mejor es parte de una preparación de escenario, o sea, no tiene nada que ver con una discoteca, sino que tiene que ver más con fotografía, logística y audiovisual. O claro. sea, y que las discotecas fueron las primeras en hacer uso de esa técnica y que ahora las iglesias lo hacemos es otra cosa aparte, no es algo que netamente haya nacido en una disco. Entonces, una de las situaciones que quizás creo yo que está desviando mucho es también que nosotros como iglesia no queremos que nuestros jóvenes se den cuenta de la realidad que viven. Y hay que ser bien sinceros en esto, que si nosotros encerramos a los jóvenes cristianos en una burbuja, no se dan cuenta tampoco de que tienen amigos jóvenes que también sufren. O sea, no solamente que son mala influencia, por allá habrá uno pues que sea una mala influencia, ¿verdad?, que lo puede llevar a vicios y todo eso. Yo creo que es más importante enseñarles el valor que tienen ellos, que es lo que realmente Satanás quiere corromper. Entonces, más que decirle y hacerle sentir como una prohibición de no hables con fulano o no te estés juntando mucho con mengano, es como, mira, tú eres valioso por esto. Entonces, cada vez que te juntes con fulano, cuídalo. O sea, mejor trata de que tú contagies con lo valioso tuyo a fulano, a mengano. Y si nuestros hijos todavía no tienen una construcción correcta de lo valioso de ellos, que como padres lo vayamos reconstruyendo, pues. Que tampoco vivamos en una fantasía, ¿verdad?, en el sentido de que nosotros hagamos sentir a nuestros hijos como la última maravilla del mundo, cuando quizás realmente todavía están en construcción de algo bueno, o no sé. Entonces, para que ellos tampoco entren con grandes expectativas, porque si no también van a desilusionarse, ¿me explico? O sea, es que es una dinámica bien compleja. Tocaste hiciste un comentario que me llamó la atención, que hablaste de que los jóvenes están en construcción. O sea, eso me lleva a pensar que un adolescente a su corta edad todavía está como poniendo los cimientos de lo que va a ser su vida, de lo que va a ser su futuro. Ahora, la identidad en Cristo a temprana edad, porque si bien es cierto, unos maduran más rápido que otros, y aún vemos quizás jóvenes de menor edad a quizás pensar un poco más maduro que un adulto joven, por ejemplo. Y creo que es normal, no se trata de condenar a nadie, sino que cómo a temprana edad, o sea, la identidad en Cristo puede tomar influencia dentro de tus decisiones como joven. Me surge la incógnita porque hay muchos, quizás al día de ahora nosotros quizás tenemos ya una vida construida, por decirlo así, ya tenemos fijo o claro lo que tenemos que hacer, pero sé que un joven todavía como que anda buscando quién es, cómo comportarse, incluso cómo vestirse, cómo relacionarse con los demás. Ahora, la identidad en Cristo, y quizás vamos a meter ambos conceptos, tanto la identidad en Cristo como la identidad quizás un poco falsa que te inspira el mundo a veces, tiene influencia dentro de las decisiones que te van a llevar a un futuro donde el cual puede ser bueno o puede ser malo según lo que decidas. Sí, y es que también, bueno, como iglesia tenemos que recordar que la identidad no nos la da la Biblia. Bueno, al menos a un joven cristiano, la identidad cristiana no se la da recitarle el montón de textos bíblicos, sino el ejemplo que tiene en casa. La identidad de los jóvenes está determinada por el comportamiento de sus padres. Y eso creo que es una responsabilidad que a veces los padres han querido quitarse, porque dicen, yo para eso lo mando a la iglesia. Porque por ejemplo, cuánto joven que los papás no son cristianos, pero dicen, yo no soy cristiano, dicen los papás, pero por lo menos yo lo mando a la iglesia. Eso no, o sea, sí, aunque abona un poco a la situación, no es el todo, porque el muchacho
o el niño necesita ver un ejemplo en sus padres. Incluso no abona mucho el padre cristiano o los padres cristianos que llevan a sus hijos a la iglesia y en la iglesia son un amor y en casa es un infierno. Entonces nosotros no podemos decir, qué raro, yo crié a mi hijo pegándole el versículo en la frente, instruye al niño en su camino para que aun cuando sea viejo no se aparte de él, y decir, qué raro se apartó al final, si realmente a lo mejor nosotros como padres no fuimos un modelo. Entonces yo creo que mira, creo que este tiempo a la iglesia le está sirviendo también como para arrancar muchos cimientos de cosas que ya dábamos por sentadas. ¿Qué nos enseñaban a nosotros? Traiga al niño desde pequeño a la iglesia para que siempre vaya a ser cristiano. Y no, nos dimos cuenta que mucha gente a los 18 años dejó de ir a la iglesia cuando ya pudo trabajar y tomar sus decisiones y todo lo demás. Y dejaron de ir, porque y después pues los evangelizaba de nuevo y decían, no, es que en casa mi papá gritaba mucho, o mi mamá esto y lo otro. O sea, y nos damos cuenta que realmente al final funciona el modelaje de algo. De hecho, hasta el mismo Cristo lo hizo. O sea, Cristo pudo habernos salvado sin necesidad de vivir 33 años en la tierra. No pudo haber salvado en un día, 2 días o en una hora. Pero Él necesitaba vivir 33 años porque necesitaba modelarnos el reino. O sea, ¿cómo íbamos a vivir en el reino? Para que cuando Él nos introdujera a través de su muerte y resurrección, nosotros viviéramos según Él vivió. Entonces, creo que la iglesia debe recuperar eso. De hecho, hablemos de un tema que tiene que ver con los jóvenes. La Biblia dice, las ancianas aconsejen a las jóvenes. ¿Qué hacen ¿Cuál es el papel de las ancianas actualmente dentro de una iglesia? Sí, tienden a condenar mucho, por ejemplo, a los errores de los jóvenes. Exacto, o sea, entonces yo pienso que los jóvenes son como la muestra de la reacción o son la parte reactiva de una causa. Entonces, si el consejo para las mujeres ancianas es, ustedes deberían de estar aconsejando y ayudando a las jóvenes, y partiendo de ahí, en lugar de aconsejar, estamos criticando y descuartizando, entonces vamos a tener una juventud reactiva. ¿Culpa del diablo? Quizás no. Quizás más una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Por no accionar correctamente. Entonces, ¿será que esto se debe a que estamos viviendo el resultado de un modelo que quizás no entendimos? O sea, porque cuando me hablas de por ejemplo, las ancianas aconsejen a las jóvenes de la iglesia, sí, quizás fue un modelo que se nos mostró, que la Biblia nos dejó, pero que no logramos entender y por tanto no podemos llevarlo a cabo, no pudimos llevarlo a cabo en ese tiempo. Sí, es que la iglesia cayó en un modelo perfeccionista, donde el que no comete pecado es el más santo, el que no comete errores es el más santo. Y realmente no tiene nada que ver la palabra santo con la palabra perfecto. De hecho, la palabra perfecto en el griego original es complementado o, por ejemplo, satisfecho. O sea, no es alguien que no comete error. Entonces, creo que en las iglesias comenzamos a competir una carrera de santidad, ¿verdad? Entonces, hubieron algunos que se cansaron de eso y hablarle a un joven de santidad, inmediatamente ellos lo que sienten es, entonces yo no me puedo equivocar. Entonces el joven inmediatamente, que sabe que se va a equivocar porque es inexperto, porque hay muchas cosas que no las entiende, hay cosas que no le dan ganas de hacer, inmediatamente se rinde. Y mejor dice, ni siquiera lo intenta a veces. Digo, mejor no. Pero si nosotros le podemos empezar a enseñar, como decía Pablo, que la perfección también es una construcción, o sea, el ir conociendo a Cristo. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que yo prosigo a la meta viendo a Jesús. Entonces, si nosotros le podemos enseñar a nuestros jóvenes, mira, vos estás siendo perfeccionado, o sea, estás siendo complementado. Cada culto, cada experiencia, cada vez que te caes y te levantas. Y ojo, no es que le estemos dando un cheque en blanco para que tomen, vayan y pequen y pidan perdón, sino que les estamos enseñando realmente el camino de la gracia, pues. Ajá. Ahora, cuando me estás hablando de quizás hemos hablado de ejemplos en casa, hemos hablado del tipo de construcción que debe tener un joven aún. ¿Será que todo eso que tiene que ver de una mala interpretación que viene de un modelo que quizás no supimos llevar a cabo, de que ciertas iglesias enseñan una cosa, ciertas iglesias enseñan otra,
¿será que esto ha sido el resultado de ahora tanta inseguridad, tantas dudas dentro de los jóvenes? Y quiero, porque ya vamos finalizando casi el podcast, quiero hacerte dos preguntas que creo que se repiten constantemente, no solamente dentro de la iglesia, sino que aún los jóvenes que no conocen a Cristo se hacen ese tipo de preguntas. Y la primera es, ¿cómo enfrento mis dudas e inseguridades sobre mi identidad en Cristo y sobre quién soy? Ok, bueno, en primer lugar, la única forma de que se disipe toda duda es yéndonos a la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros hemos recibido nuestra identidad al ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que también en nosotros hay un espíritu de adopción, el cual da testimonio delante del Padre y permite que nosotros llamemos Abba, Padre. Entonces, si nosotros tratamos de sustentar nuestra identidad en lo que hacemos, entonces nosotros nos perdemos. Por ejemplo, y esto es una interpretación bastante negativa que le dimos al Evangelio. Por ejemplo, tenemos las 5 expresiones de Cristo, ¿va? El apóstol, profeta, maestro. Y nosotros, ¿a quién le llamamos al profeta? Porque profetiza. Entonces le hemos dado demasiado realce a lo que hacemos. Entonces a veces la identidad se construye conforme a lo que hacemos. ¿Y qué sucedió? En pandemia, por ejemplo, cuando se tuvieron que cerrar las iglesias, dejamos de hacer. Y al dejar de hacer, perdieron su identidad. Entonces nosotros tenemos que regresar no a que nuestra identidad esté sustentada en lo que hacemos, sino quiénes somos. Y podría haber alguien que realmente tal vez no haga, pero sí sea. Y yo creo que ahí es nuestro trabajo como pastores, como líderes de una iglesia o como líderes de ministerio, que nosotros podamos ir descubriendo en el semillero de Dios lo que viene, o sea, y que podamos enseñarle a la gente que más que creerse alguien por lo que hacen, que sean alguien por el simple hecho de que somos hijos de Dios, por lo que la Biblia dice. Entonces, así, solo de esa forma yo me voy a asegurar que un joven, aunque no esté tocando en un ministerio de alabanza dentro de su colegio, él sepa quién es. Aunque no esté tocando una guitarra en la universidad, él sepa quién es. Que aunque no esté, qué sé yo, sea de dramas o sea de danza de una iglesia, o etcétera, etcétera, aunque no esté haciendo lo que comúnmente hace en la iglesia, pero él sepa quién es delante de él. Ok, eso, el saber quién soy, ya me dijiste, no lo define lo que hago, no me define si sirvo en X ministerio o en X área. Y me lleva a la segunda pregunta que constantemente hacen en relación a la primera. ¿Cómo puedo yo, como joven, ser un testimonio de identidad en Cristo, aun cuando me cuesta hacerlo? Sí, bueno, lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que a Dios solo le podemos servir desde un altar, desde un escenario. Que entendamos que a Dios precisamente le servimos más que todo en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces lo que está sucediendo es que nosotros estamos esperando a que Dios nos tome en cuenta, Señor. Que Dios me tome en cuenta para predicar, que Dios me tome en cuenta para ministrar una célula, para ministrar la alabanza. Y es que Dios nos tomó en cuenta desde siempre. O sea, si tú quieres servirle al Señor, no hay ningún impedimento para que lo hagas. El punto es quitarnos en primer lugar que a Dios solo se le sirve desde un escenario. Entonces, si yo no necesito estar parado en un escenario para ser un adorador, por ejemplo, entonces yo puedo hacerlo desde mi lugar. Ahora, decir, ¿cómo puedo hacer si me cuesta? En primer lugar, nuestra vida tenemos que tener una vida de intimidad muy cultivada con Dios. O sea, a veces esa vida de intimidad solo se cultiva a través de la amistad. A veces hay un amigo que está muy metido en el primer amor y siempre está ahí, hey, mira, oremos. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Entonces, en primer lugar, rodearnos de gente que esté encendida, porque eso nos va a encender a nosotros. Número 2, aprovechar todos los cursos de formación que estén disponibles en nuestras congregaciones.
sea cual sea. Si sea un curso de formación para maestro de escuela bíblica, yo no quiero ser maestro de escuela bíblica, pero es formación, asistir. Me va a servir de cualquier forma. Exacto, de alguna manera, a lo mejor para hablarle a mis primitos de Cristo, por ejemplo, o para hablarle a mis hermanitos, etcétera. Aprovechar cada uno de esos espacios. Número 3, también aprovechar, creo yo, cada momento donde yo pueda ser expuesto a un ambiente de llamado. Pienso que si hay una vigilia, en las vigilias por lo general nosotros le damos más tiempo a las ministraciones, a las oraciones, etcétera. Exponerme a esos ambientes porque es donde Dios me puede llamar, o donde Dios puede tocar mi corazón y volver otra vez a poner, no sé, si mi mirada está desviada, volverla a poner en Él, etcétera. Y quizás por último es ejercer bajo un liderazgo. ¿En qué sentido? Comenzar a servir al Señor, pero siempre bajo la supervisión, voy a usar esa palabra aunque realmente tendría que ser debajo de un líder. ¿Por qué? Porque mi líder me va a cuidar. O sea, mi líder va a ver, yo estoy sirviendo, me voy a equivocar 1000 veces, pero él me va a ayudar a corregir con paciencia, con amor, con sabiduría lo que estoy haciendo mal. No me va a quitar el ímpetu de servir, pero sobre todo cuando yo me sienta desanimado, que me he equivocado tantas veces y que ya no quiera seguir, mi líder me va a levantar y me va a decir, no, démosle, sigamos, porque esto no acaba acá, hasta que la obra sea perfeccionada. Entonces, pero si yo quiero hacer las cosas a mi manera y como yo pienso, tal vez basándome en que tal vez yo tengo una percepción de mí mismo de baja autoestima, entonces va a ser muy difícil que yo logre vencer estas cosas, porque no voy a tener a nadie. Y aún Jesús dijo, 2 son mejor que 1, porque si uno se cae en el agujero, el otro lo saca. Ahora, ya para ir finalizando, porque nos queda poco tiempo, por último hablaste del llamado, y yo creo que es también una pregunta que constantemente se repite bastante, ¿cómo sea que estoy llamado? Y eso creo que ha afectado bastante la identidad del joven, porque como vos decís, basamos la identidad según lo que hacemos. Y como no tengo nada que hacer muchas veces, entonces no tengo identidad. ¿Cómo encuentro a lo que estoy llamado a hacer? Correcto. En primer lugar, es importante que nosotros podamos hacer una lista de las cosas que nos apasionan. Algunas cosas que nos apasionan nos dan vergüenza que nos apasionen, pero tenemos que ser honestos. Por ejemplo, hay gente que quiere andar orando por todos los enfermos del mundo y pasan a un hospital y dicen, ay, pobrecito, mira cómo sufre. A lo mejor tienen un llamado a sanidades, qué sé yo, pero da vergüenza a veces porque dice, uy, yo soy muy lastimoso. Tal vez no es que sea lastimoso, es compasivo. Hay gente que se preocupa mucho por otras personas y a lo mejor les da pena manifestarlo, entonces, y ellos solo manifiestan lo que consideran que puede ser aceptado por la sociedad actual, pero realmente muchas veces Dios va a poner en nosotros sentir en el corazón y al mismo tiempo va a poner habilidades y dones para que nosotros podamos desarrollarnos. Si eso es así, creo que una de las formas más rápidas que yo podría tener es acercarme a mi líder o a mi pastor y decirle, ¿para qué soy bueno? Según usted. Sí, porque quiero siendo el líder, te ve tus habilidades, cosas que nosotros no podemos ver. Exacto, y dice, mira, ¿para qué crees que yo sea bueno? Y el líder va a decir esto y lo otro, y nosotros muchas veces vamos a salir a lo mejor con una respuesta antagónica. No, pero yo considero que esto y lo otro soy malo. Pero a lo mejor, bueno, de hecho, ya para cerrar, te puedo decir que uno de los aspectos sensibles a la voz de Dios es poder escucharlo en nuestro líder, poder escuchar a Dios en nuestros pastores, o incluso en nuestros padres. Así que la cuestión es que nos animemos. Estamos frente a un tiempo de la iglesia bien complejo, pero yo creo que los jóvenes van a ser la solución a todo lo que viene. Muchas gracias, Salvador, por el tiempo.
Ha sido un tiempo muy hermoso de reflexión y pues esperamos a que las personas que lo puedan ver, lo puedan compartir. Si saben de alguien que necesita escuchar esta palabra, vamos a invitar a que lo comparta, que le dé like, a que deje su comentario y que sigamos expandiendo el reino del Señor. Así que muchísimas gracias a todos, que el Señor me los bendiga y un abrazo. Bendiciones.